Es la última unidad de la materia. Ya prácticamente estamos cerca al final del semestre, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra penúltima clase en realidad, y después, bueno, tenemos la carrera de examen final, las revisiones finales y, bueno, el cierre del semestre, ¿no? Yo entiendo que el semestre se ha postergado, así nos han pasado un comunicado de que nos han pasado el nuevo calendario. Se ha postergado en realidad 2 semanas adicionales, ¿no? Dos semanas adicionales. Y de esa manera tenemos más tiempo para poder concluir no solamente el capítulo 4, sino también hacer la actividad de cierre, de la unidad 3, y en este caso la vamos a juntar. Vamos a hacer el cierre de la unidad 3 y la 4 el día de mañana, ¿no? Y también nos falta algo muy importante, que es el futuro de los circuitos eléctricos. El futuro de los circuitos eléctricos en el contexto actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver mañana, el futuro de los circuitos eléctricos, ¿no? Lo que estamos estudiando, hemos estudiado a profundidad, ¿no ve? Es la solución, es resolver, el entender, el comprender circuitos eléctricos, desde los más sencillos, ¿no? De corriente alterna, hasta los circuitos ya más complejos, desequilibrados, circuitos trifásicos desequilibrados, circuitos polifásicos, ¿no? Que ya tienen mayor complejidad en su análisis. Sin embargo, en la medida que uno logra entender el circuito de corriente alterna, logra simplificarlo en las formas que hemos indicado, que hemos estudiado, que hemos practicado. Entonces, si uno logra reducir estos circuitos, pues tiene la oportunidad de poder resolverlos, entenderlos, comprenderlos, utilizarlos para diseños, para mantenimiento, para operación de las redes eléctricas de corriente alterna, ¿no? Pero, ¿cuál será el futuro de estos circuitos? Decíamos, ¿no? Bueno, el día de mañana vamos a conversar sobre el tema, ya en la última clase y en la actividad final de cierre. Muy bien, entonces voy a comenzar con la presentación. Comparto, bueno, vamos a quitar la cámara, vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a nuestra presentación, ¿no? Tenemos, como siempre, una presentación en PowerPoint. Acá está nuestra presentación en PowerPoint. Y le vamos a dar formato presentación, ¿no? O sea, que se presente en pantalla en la forma de presentación. Muy bien, entonces, en este momento tenemos en pantalla la unidad 4, conocimientos complementarios y adicionales. Me dan un retorno, por favor, si se está visualizando en la pantalla. Sí, señor Inge. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, el hecho clave en esta unidad, en esta parte de la materia, es que se utilicen conocimientos complementarios y adicionales en la resolución de circuitos eléctricos, ¿no? Se utilice conocimientos complementarios y adicionales para resolver circuitos eléctricos. El contenido es objetivo de la unidad, unos generales respecto a los circuitos eléctricos, teoremas y leyes fundamentales, análisis de circuitos eléctricos, ¿no? Estamos acá en la pantalla, vamos a utilizar el puntero láser. Análisis de circuitos eléctricos, régimen transitorio en permanente y mediante transformada de Laplace, cuadrípolos, cálculo matricial. Uso de aplicaciones, software, simuladores, el futuro de los circuitos eléctricos y ejercicios. Todo esto es el contenido de nuestra unidad. Es una unidad evidentemente corta, existe abundante bibliografía
para poder estudiar cada uno de estos puntos, ¿no? Y también la hemos publicado, acabamos de publicar nuestro material de la clase, material de la clase, de las clases de circuitos que hemos desarrollado en los semestres anteriores. Tenemos un PDF. Ese PDF está publicado como referencias bibliográficas de la materia. Por lo tanto, ahí uno puede estudiar con más detalle, practicar. También tenemos ejercicios en esa referencia bibliográfica que se ha publicado. Y bueno, entonces ese es el contenido, ¿no? Repasar, hacer un breve repaso de los teoremas y leyes fundamentales, el análisis de circuitos en régimen permanente, cuál es la diferencia entre régimen permanente y régimen transitorio, el método de la transformada de la paz y los cuadripolos y el cálculo matricial. Eso ya está en el material que se ha distribuido, ¿no? Y bueno, se puede también conseguir bastante información disponible en este tema específico para resolver circuitos mediante transformada de Laplace, cuadripolos, cálculo matricial. Vamos a también comentar sobre las aplicaciones y software utilizados, ya es el día de mañana, y el futuro de los circuitos eléctricos en la actividad de cierre de nuestra unidad 4, ¿no? Los ejercicios están publicados en la misma referencia bibliográfica, en la parte final de la referencia bibliográfica correspondiente al capítulo 4, a la unidad 4, tenemos los ejercicios correspondientes a esta unidad. Obviamente los grupos de WhatsApp se mantienen, ¿no? Esos grupos de WhatsApp van a estar vigentes hasta que cerremos el semestre. Ahí ustedes han compartido muchísimas iniciativas, han compartido trabajo, preocupaciones, todo relacionado con la materia, por supuesto, ¿no? Y bueno, se ha ido construyendo en estos grupos virtuales, en WhatsApp, hemos logrado construir, pues, trabajos prácticos, ¿no? Trabajos prácticos que ustedes ya han terminado, han entregado, los trabajos de grupo 1 y trabajo de grupo 2. En este caso, el trabajo de grupo 2 corresponde a la unidad 3, ¿no? Que es la que acabamos de concluir. De la manera individual, lo que se espera es que ustedes recuperen los conocimientos previos, ¿no? Ya no vamos a hacer actividad de recuperación de conocimientos previos, como hemos hecho en la unidad 1, como hemos hecho en la unidad 3, ¿no? Los conocimientos previos son de ustedes. Ustedes han asistido a las clases de la unidad 1, unidad 2, a la unidad 3. Han practicado las tareas, han realizado las tareas, han hecho los ejercicios, también han dado exámenes. Por lo tanto, hay mucho conocimiento que recuperar ahí, ¿no? Hay mucho conocimiento que recuperar de lo que hemos hecho en las unidades 1, 2 y 3. Por supuesto, además de las presentaciones que están en la nube, están en la clase, ustedes pueden recurrir a los PDFs, al material que hemos publicado en la clase, a los ejercicios, a los resultados, ¿no? Una serie de documentación e información que se ha publicado en la clase. Entonces, ustedes pueden recuperar todos esos conocimientos repasando, pues, todo ese material que se ha ido publicando, ¿no? También ustedes podrán ver los videos, presentaciones de tareas de grupo de semestres anteriores y también del actual de ustedes, ¿no? El semestre que acabamos de concluir. Perdón, el trabajos de grupo de la unidad que acabamos de concluir, La unidad 3 me refiero. Lectura, material de referencia. ¿Qué se espera? Por supuesto que ustedes de manera individual también repasen el material de referencia. Pues existe el material de referencia de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3 y ahora de la unidad 4. Investigación y lectura de otros documentos de manera individual, que ustedes, pues, puedan estudiar nuevos documentos, como por ejemplo lo que habíamos indicado, cuadripolos, solución mediante transformada de Laplace, para resolver circuitos eléctricos, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, de manera individual, ustedes podrán repasar una serie de ejercicios que se han ido publicando
muchos de ellos con resultados, ¿no? Que les va a servir, por supuesto, para recuperar sus conocimientos y encarar, obviamente, el examen final también, que lo vamos a conversar más adelante. Vamos a reprogramar el calendario, ¿no? En cuanto a la evaluación, el examen final es el 100% de la evaluación ahora. Ya no tenemos las tareas de grupo, tareas individuales, etcétera. Esta vez el 100% es el examen final, ¿no? 100%. No hay tareas ni prácticas en esta corta unidad 4, unidad última de nuestra materia de circuitos eléctricos 3. Y el examen final abarca las unidades 1, 2, 3 y 4, ¿no? Esta unidad más que estamos avanzando el día de hoy y vamos a cerrar mañana, eso también abarca el examen final, ¿no? Entonces, examen final corresponde a unidades 1, 2, 3 y 4. Incluye todo lo que hemos trabajado y desarrollado y estudiado y practicado en las unidades 1, 2, 3 y 4. A ver, como acá podemos ver un gráfico que nos muestra cómo identificamos el voltaje, ¿no? Cómo utilizamos la nomenclatura de las tensiones. B a B, ¿no? En el caso de el primer gráfico, B a B es BA menos BB, ¿no? B a B es BA menos BB, ¿no? Y en este otro caso, B a B puede tener también esta otra forma de representación, ¿no? Sea positivo o negativo, o el sentido de la flecha, B a B, BA menos BB en el sentido de la flecha. La flecha va hacia la primera letra, es decir, BA menos BB. Esta tensión, diferencia de potencial entre A y B, es BA menos BB o BAB, ¿no? En el sentido de la flecha. Y acá, bueno, tenemos unos ejercicios que nos dicen que BA es 7 voltios, BA es 7 voltios, BB es 5 voltios. ¿Cuánto vale BAB? ¿Cuánto vale BAB? Pues BA menos BB. BA es 7 voltios menos 5 son 2 voltios, ¿no? BAB es 2 voltios. Pero también podemos calcular BBA, ¿no? Al revés, BBA, en el sentido hacia abajo, ¿no? La flecha hacia abajo. En ese caso va a ser menos 2 voltios, porque es 5 menos 7. 5 menos 7 es menos 2 voltios, ¿no? Bueno, esa es la forma como se puede representar los circuitos. Eh, esa es la forma como podemos representar las tensiones, la nomenclatura de las tensiones en una fuente, ¿no? En una determinada fuente o en una determinada parte de un circuito eléctrico, ¿no? En un circuito tenemos diferentes partes. La diferencia de potencial entre dos puntos del circuito, en el sentido B a B, va a ser BA menos BB. En el sentido BBA, hacia abajo, ¿no? Va a ser BBA, ¿no? Y esta es la forma de cálculo, ¿no? En un caso es 2 voltios, en el otro caso es menos 2 voltios. Es exactamente lo mismo, significa exactamente lo mismo. La única diferencia es que BAB tiene sentido hacia arriba y BBA tiene sentido hacia abajo, ¿no? Entonces el voltaje es el mismo, simplemente tiene otro sentido, ¿no? Otro sentido el vector. El símbolo de tierra es un símbolo de tierra, donde tenemos una barrita, y bueno, acá simbolizamos la tierra de esta forma, ¿no? Es decir, este es un punto de aterramiento. Es muy importante este punto de aterramiento, ¿no? En el caso de circuitos trifásicos con carga en estrella, el punto neutro normalmente está aterrado. El punto neutro normalmente está aterrado, ¿no? Y eso es muy útil, equilibra el circuito, ¿no? Es como si como si se estuviera sujetando el punto neutro a través del aterramiento,
¿no? Se está sujetando. Eléctricamente quiere decir eso, ¿no? Eléctricamente estoy sujetando, cuando tengo una tierra, eléctricamente estamos sujetando el punto neutro de un circuito de una carga. El tema del voltímetro y amperímetro, ¿no? El voltímetro está en paralelo, el amperímetro en serie, ¿no? Acá tenemos, si queremos medir los amperios que circulan por este circuito de 5 ohmios y 5 ohmios en serie con otro circuito, con otra resistencia, una resistencia de 5 ohmios en serie con una resistencia de 5 ohmios, con otra resistencia de 5 ohmios, pues, y si queremos medir la corriente que circula por este circuito, instalamos un amperímetro en serie, ¿no? Y si queremos medir la caída de tensión en la resistencia de 5 ohmios, instalamos un voltímetro en paralelo, ¿no? Entonces, acá tenemos un texto, lo que es voltímetro, lo que es amperímetro. ¿Qué hace el voltímetro? Mide la diferencia de potencial entre dos puntos que se conectan. Se considera, por supuesto, su resistencia infinita. En el amperímetro se mide la corriente que lo atraviesa, mide la corriente que atraviesa un determinado circuito, ¿no? Su resistencia interna es nula y tampoco absorbe potencia, idealmente, ¿no? Idealmente su resistencia es nula y no tiene ninguna absorción de potencia, ninguna caída de potencia, idealmente, ¿no? Y se conecta siempre en serie, ¿no? El amperímetro en serie, su resistencia interna es prácticamente despreciable o despreciable, y el voltímetro se conecta en paralelo, su resistencia es infinita, ¿no? Es decir, no permite circulación de corriente por sus terminales. Simplemente lo que hace es medir la tensión entre dos terminales externos. El nodo es el punto de confluencia de tres o más conductores. El nodo es el punto de confluencia de tres o más conductores. Este punto A es un nodo. ¿Por qué? Porque es el punto de confluencia de un conductor, dos conductores, tres conductores. Por lo tanto, A es un nodo. El punto 1, no es un nodo porque no es el punto de confluencia de tres conductores, solamente es el punto de confluencia de dos conductores. Uno, dos. No hay tres. Por lo tanto, no es nodo. El punto 2 tampoco es nodo. El punto B es nodo hacia la resistencia de 1, nodo hacia la fuente y nodo hacia la otra carga en paralelo, ¿no? Por lo tanto, el nodo B es nodo, el punto A es nodo, el punto 1, 3, 2, 4 no son nodos porque no tiene tres o más conductores, ¿ya? Malla es un camino cerrado a través del circuito. Esta es una malla. Esta es otra malla. Y tenemos otra malla acá, una grande, ¿no? Entonces, es un camino cerrado a través del circuito. Es un camino cerrado a través del circuito. Camino cerrado a través del circuito, ¿no? Esa es una malla. Régimen transitorio y permanente. Régimen transitorio y permanente. ¿Qué entendemos por régimen transitorio y régimen permanente? Pues el gráfico nos muestra, ¿no? En corriente continua y en corriente alterna. En corriente continua hay un periodo de tiempo en que la corriente se establece en el circuito. ¿Qué quiero decir cuando se establece? Si tengo un circuito de este tipo, donde esta fuente de tensión, alimenta un circuito. Muy bien. Una vez que yo cierro el switch, el interruptor, pues la corriente no fluye instantáneamente, ¿no? Decimos, bueno, no fluye en el sentido de que estamos entendiendo que la corriente circula de un punto a otro, ¿no? Si entendemos de esa forma, entonces podemos entender más fácilmente este fenómeno transitorio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cerramos la llave y circula corriente. Entonces, pero esa corriente no es inmediata, no es instantánea, ¿no? No es instantánea.
hasta que alcance su valor de corriente continua. Esta corriente tiene un comportamiento transitorio hasta alcanzar su valor nominal, su valor máximo, su valor del circuito, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar esto. Ahora, ¿cuánto tiempo es RT? ¿Cuánto tiempo es RT? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Generalmente son tiempos muy, pero muy cortos, ¿no? La corriente tiene una altísima velocidad, la corriente podemos hasta decir que es instantánea, ¿no? Pero siempre hay una forma de ver perdón, este tiempo en el que se establece su valor nominal, su valor de corriente continua permanente. Siempre hay un periodo. ¿Por qué hay un periodo? Porque el circuito como si se tiene que energizar, se tiene que abrir, se tiene que cerrar en algún momento a través de alguna llave o algún sistema que permita cerrar el circuito, ¿no? Cable, resistencia, algún equipamiento acá y cable, ¿no? Para que pueda circular corriente contando con una fuente de tensión, pues se requiere cerrar una llave o unir los cables y a partir de ahí se establece este tiempo transitorio, ¿no? Tiempo muy corto, sí, pero sí existe, ¿no? Sí existe ese tiempo. En corriente alterna, en corriente alterna, uno cierra la llave y dependiendo del tipo de circuito que tengamos, ¿no? Si son circuitos inductivos principalmente, pues se puede dar todo un pico de tensión. Podemos llamarle sobretensión, ¿no? Si su valor nominal de esta corriente, su valor nominal es un determinado valor, ocurre que en un periodo transitorio también muy corto, ¿no? Muy corto, se registra una corriente mayor a la corriente del régimen. Es decir, es una corriente mayor transitoria, una corriente transitoria mayor. No es despreciable esta corriente, especialmente en circuitos donde tenemos bobinas, ¿no? Tenemos equipamiento como motores, no es despreciable. Si el motor funciona, está en vacío, ¿no? No está con carga eléctrica, evidentemente este periodo transitorio puede ser muy corto, pero además la sobrecorriente podría ser muy pequeña, ¿no? Sin embargo, si eh, el, el motor está con carga, esta corriente transitoria puede ser muy grande, ¿no? Puede ser muy grande. Puede llegar a varios valores inclusive de la corriente nominal del régimen, ¿no? Entonces, por eso que no hay que despreciar el tema transitorio y es bueno que lo hayamos comentado. En un tema, todo circuito tiene un tiempo transitorio, ¿no? Que puede ser muy corto, pero puede variar de amplitud en el caso de la corriente alterna. Puede variar de amplitud, puede haber una sobrecorriente bastante importante o muchas veces la corriente nominal, ¿no? La corriente nominal que es esta. Recuerden que cuando hablamos de tensión, de circuitos de corriente alterna, que es lo que hemos estado estudiando este semestre, pues hablamos de circuitos de este tipo, ¿no? De corriente alterna. Que los representamos como corriente continua, sí, a través del valor, el RMS, ¿no? El valor cuadrático medio, a través de ese valor eficaz o ese valor cuadrático medio, lo que hacemos es representar este régimen como un valor constante, ¿no? Raíz de 2, el valor máximo. Pero en realidad el circuito es de corriente alterna, no hay que olvidar nunca aquello, y en corriente alterna tiene un régimen transitorio, que puede ser hasta varias veces en amplitud al valor de la amplitud del régimen, ¿no? De esa corriente que se puede registrar. Entonces, esa es la diferencia entre, bueno, es la consideración que hay que hacer entre un régimen transitorio y un régimen permanente. Hay que tener claro que siempre existe un régimen transitorio antes de
el régimen permanente. Siempre existe en corriente continua o en corriente alterna. En corriente continua o en corriente alterna puede ser evidentemente un tipo muy corto, ¿sí? Muy corto, pero sí existe. También en corriente alterna, pero en corriente alterna además la amplitud de esas de la corriente en ese régimen transitorio puede ser muy grande, ¿no? Puede llegar hasta varias veces la corriente nominal, en otras palabras, cuando energizan, si acá tenemos un motor, ¿no? Algún motor, la inducción. El tema de la recta de carga, tenemos un circuito, ¿no? Mismo de la figura anterior. Tenemos una fuente, la fuente alimenta una resistencia y acá un equipamiento, ¿no? Entre los bornes A, B. Entonces, en este caso tenemos, podemos analizar este circuito y encontrar la recta curva, la recta de carga, ¿no? La recta de carga. Si dibujamos en el plano XY, ¿no? Dibujamos el voltaje AB en el eje X y la corriente IAB, ¿no? El voltaje AB, BAB y la corriente IAB, la corriente en el eje y el voltaje en el eje X, ¿no? En esa condición podemos graficar la curva de carga o la recta de carga, porque en realidad es una recta. ¿Y cómo hacemos eso? Pues cuando cortocircuito, la carga, los terminales de la carga, se registra la corriente de cortocircuito, ¿no? Cortocircuito, los terminales AB, AB, y podemos encontrar la corriente de cortocircuito, es decir, es la corriente máxima que puede ocurrir, pero se vuelve la tensión BAC, BAB, la tensión BAB se vuelve cero, porque he cortocircuitado, ¿no? Si yo cortocircuito acá, es decir, a ver, vamos a tratar de hacer vamos a tratar de utilizar el lápiz rojo, aquí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cortocircuitando con un cable los terminales AB, ¿no? Si yo cortocircuito los terminales AB, entonces, ¿qué ocurre? Si cortocircuito los terminales AB, ocurre que el voltaje en BAB se vuelve cero, este voltaje se vuelve cero. Y se da la condición máxima de corriente, ¿no? Y esa corriente se llama corriente de cortocircuito. Muy bien. Ahora, si yo abro los terminales BAB, es decir, no cortocircuito, sino abro los terminales, saco, en otras palabras, este equipamiento que está en los terminales BAB, me refiero a una impedancia, a un equipamiento cualquiera, los retiro, entonces en esa condición se da la tensión máxima. Y como estoy retirando este equipamiento, dejo abierto el circuito, por lo tanto no circula corriente. Entonces en esa condición la corriente es mínima y la corriente B llega a su valor máximo, ¿no? Y en ese caso tenemos esta curva, ¿no? La recta de carga. Ese es el concepto de recta de carga. Y luego, bueno, un conjunto de leyes, teoremas que ayudan a la resolución de circuitos, ¿no? Esto les va a servir que ustedes estudien estas leyes y teoremas para ver cómo aplican en cada caso, ¿no? En los casos prácticos se pueden presentar circuitos ya más complejos, no de los conocidos eléctricos, de circuitos de corriente alterna, trifásicos, sino ya otro tipo de circuitos o combinaciones de circuitos de corriente alterna con diferentes componentes, ¿no? En ese caso, bueno, es bueno tener todos estos teoremas presentes para poder resolver estos circuitos. En este caso, Kirchhoff nos ha servido para poder resolver los circuitos de corriente alterna que hemos estudiado, ¿no? En las unidades 1 y 3. Kirchhoff dice que
la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. En este caso, I1 entra, I1 está entrando al nodo, I2 está entrando al nodo, y 3 está entrando al nodo, ¿no? O IN de manera genérica, IN. Entonces, como no sale ninguna corriente, es igual a cero. La suma es igual a cero. Pero siempre se va a cumplir la ecuación que dice que, por eso es ley, ¿no? Es la ley de Kirchhoff, dice que la sumatoria de corrientes es igual a la sumatoria de corrientes que entran, es igual a la sumatoria de corrientes que salen. En este caso, solo existen corrientes que entran, por lo tanto, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a cero, ¿no? No hay ninguna que salga. Pero siempre se va a cumplir esta ecuación, ¿no? Esta ley, esta ecuación con las corrientes. En las tensiones, la Kirchhoff nos dice que la sumatoria de tensiones en una malla es cero. ¿Qué es una malla? Es un circuito cerrado, ¿no? Esa es una malla. Y dice que la sumatoria de las tensiones en esta malla es igual a cero, ¿no? O sumatoria de tensiones, de caídas de tensión, es igual a sumatoria de fuentes de tensión, ¿no? Que es lo mismo. Si tuviéramos una fuente de tensión, pues la fuente de tensión va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión, ¿no? Entonces, esta ley fundamental nos permite resolver circuitos, ¿no? Cuando ustedes estén resolviendo un circuito, recordarán los circuitos trifásicos. Hemos utilizado esto para el caso F, el caso E de circuitos trifásicos desequilibrados. Hemos tenido que trabajar con mallas para poder resolver los circuitos trifásicos desequilibrados. Entonces, de esa manera, es importante que ustedes utilicen estos teoremas para resolver circuitos trifásicos o cualquier otro circuito complejo, ¿no? Tenemos acá el teorema de superposición. El teorema de superposición nos dice que si yo tengo un circuito como el de la figura, ¿no? Tengo un circuito que tiene dos fuentes de tensión, ¿sí? Y una resistencia. ¿Cómo resuelvo este circuito? ¿Cómo resuelvo el valor de la corriente? Si quiero calcular la corriente. Pues lo que dice el teorema de superposición es que puedo resolver por partes. Primero considero una fuente, la fuente 1, y me olvido de la fuente 2, ¿no? Me olvido de la fuente 2 y solo considero la fuente E1. En ese caso calculo la corriente I1, ¿no? Acá está fácil, tenemos tensión, resistencia y quiero calcular la corriente, ¿no? Por lo tanto, puedo calcular inmediatamente haciendo la operación, ¿no? Corriente es igual a E voltaje, la fuente, sobre la resistencia, ¿no? En este caso. Por lo tanto, puedo calcular la corriente I1 y luego me olvido de la fuente E1 y solamente considero la fuente E2 y calculo I2. Y luego, finalmente, este valor de la corriente total I, pues va a ser I1 calculado con la fuente 1 y 2 calculado con la fuente E2, ¿no? En este caso se suman, ¿no? Se suman, bueno, en un sentido tendrá I2, pero el teorema de superposición dice que puedo dividir el circuito para resolver, puedo dividir entre dos, cuando tengo dos fuentes de tensión, puedo dividir las dos fuentes y calcular por separado cuánta corriente tengo y luego hago superposición, es decir, sumo los valores que puedan haber encontrado en un determinado tramo. Entonces, en el subcircuito 1, acá, I1, este I1 es igual a E1 sobre R. En el subcircuito 2, acá, I2, esta corriente I2 va a ser menos E2, ¿sí? Menos E2 sobre R. Y luego la corriente total va a ser I1 más I2. I1 más I2, ¿no?
El teorema de la sustitución o de sustitución dice que si un circuito semejante al de la figura se sustituye la red pasiva por un generador que imponga la misma tensión BR, la intensidad IR será la misma en ambos casos, ¿no? Entonces, se trata de que una red pasiva, yo la puedo representar como una fuente de tensión, ¿no? Si un circuito semejante al de la figura se sustituye la red pasiva por un generador que imponga la misma tensión BR, la intensidad IR será la misma en ambos casos, ¿no? Es decir, este es el teorema de sustitución. Luego tenemos el teorema de Millman, que trata de calcular la tensión entre dos, eh, entre dos, eh, entre dos tramos de un determinado circuito, ¿no? ¿Cuánto vale la tensión B a B? ¿Cuánto vale la tensión B a B en un circuito complejo donde tenemos un conjunto de resistencias, un conjunto de fuentes de tensión y un conjunto de fuentes de corriente, ¿no? Bueno, ahí está la expresión y acá está la definición, ¿no? Del teorema de Millman. Luego el teorema de Thevenin dice que todo circuito que contenga únicamente componentes y generadores lineales puede reducirse a otro más sencillo denominado circuito equivalente de Thevenin. No se trata de que todo circuito complejo puede ser reducido a una fuente de tensión y una resistencia de Thevenin, ¿no? Eso es lo que dice este teorema. Tipos de señales eléctricas en corriente continua después del periodo transitorio, una señal continua. Esta sería una señal DC o CC, ¿no? CC o DC. Yo les había recomendado que usemos CC, ¿no? Corriente continua. Es decir, esta sería corriente continua. Corriente continua, ¿no? Y esta también sería corriente continua. Muy bien. Ah, no, ese es el componente de la corriente continua. Ya. Entonces, acá lo que tenemos es que después del periodo transitorio, por supuesto, que hemos indicado anteriormente, se da una etapa de régimen de la corriente continua, ¿no? Un voltaje de corriente continua, y esta sería una señal de corriente alterna, AC, o CA, ¿no? CA. También vamos a hacer una corrección acá. Usemos mejor CA, corriente alterna. Perfecto. Entonces, esta es corriente continua y esta es corriente alterna, ¿no? Corriente continua, corriente alterna. La corriente continua, pues es continua, como su nombre lo dice. La corriente alterna es alterna, como su nombre lo dice. Pero ya sabemos que la corriente alterna la representamos como una señal continua, ¿no? Para efectos de cálculo. Y utilizamos las mismas ecuaciones de corriente continua para poder resolver este tipo de circuitos en su equivalente a corriente continua. La corriente, esta es una corriente que tiene, bueno, es una señal mixta, ¿no? Que tiene una componente continua y una componente alterna, ¿no? De corriente alterna. Aquí tenemos el teorema de Norton. Creo que está fuera de lugar este. A ver, vamos a ver. Teorema de Norton. Sí, está fuera de lugar. No tendría que estar acá. Después de Millman, Norton, después de Thevenin. Ya estaría Norton, ¿no? Bueno, es el teorema de Norton.
principales señales eléctricas y nuestras referencias bibliográficas que ya están publicadas en la intranet. En la clase, ¿no? Está publicada en la clase, referencias bibliográficas, ¿no? Este es el documento que les estamos invitando a visitar, ¿no? Unidad 4, material de la clase. Este es el documento que contiene el material de la clase que estamos desarrollando hoy día y que vamos a concluir mañana. Además, ustedes tienen, pues, un montón de material de las clases 1, 2, 3, tienen presentaciones, tienen ejercicios, tienen prácticas, formularios, tareas, exámenes, etcétera, ¿no? Existe abundante material desarrollado u ofrecido para que ustedes lo puedan considerar, lo puedan estudiar, lo puedan conocer en las diferentes unidades y clases que hemos desarrollado. Muy bien, esa es la clase de hoy día, 9 de julio. La clase de mañana es la clase 2 de la unidad 4 y mañana vamos a hablar del futuro de los circuitos eléctricos. El futuro de los circuitos eléctricos y vamos a